Hoy en esta sección vamos a hacer este triángulo divino que se hace con relieve y cadenas. Miren qué belleza, fuera del tradicional que se hace siempre con varetas o medias varetas. Esta vez es todo en relieve y queda muy bonito combinado con esta serie de cadenitas. Bueno, es un modelo muy lindo para hacer y voy a hacer una muestra con lanas acrílicas. Voy a dejar por aquí y vamos a comenzar desde el centro con un anillo mágico o un nudo deslizado y tejemos puntos bajos. Hago una cadenita y voy a tejer mi primer punto bajo. Voy a tejer en total aquí en esta primera parte 5 puntos bajos. Tengo mis 5 puntos bajos, voy a levantar un arco de 7 cadenas. 2, 3, 4, 5, 6, 7 y vuelvo al anillo. En el mismo anillo vuelvo a repetir 5 puntos bajos. Tengo mis 5 puntos bajos, nuevamente un arco de 7 cadenas. Vuelvo al anillo y tejo una vez más 5 puntos bajos. Acá hago el último punto bajo y nuevamente un arco de 7 cadenas. Hasta ahora súper fácil. Bueno, voy a cerrar en el primer punto bajo con un punto corrido. Y como este triangulito es combinado de varios colores, entonces aquí directamente hago un punto deslizado o un punto corrido, tiro y ajusto porque va a ser mi nudito. Tomo la hebra, la lazadita del anillito y comenzamos a ajustar. Vamos a cerrar este arito ahí y miren qué bonito, ya va tomando forma. Bueno, este lo podemos ir escondiendo si lo desean o lo podemos esconder después. Ahora voy por mi segundo color. Bueno, aquí tengo mi segundo color y vamos a hacer esta hilera con medias varetas, medio punto. Vamos a comenzar en este punto de la esquina. Recuerden que acá tenemos 5, 1, 2, 3, 4 y el quinto está aquí. Bueno, yo voy a levantar o una cadenita y hago la primer media vareta o 2 cadenitas que me den la altura de la primer media vareta. Eso es según cómo ustedes tejan su media vareta o medio punto. Ahí tengo una y ahora voy a hacer la otra. En esta esquina va a ir un aumento. Voy a tejer una aquí, una en la que sigue, que serían las 3 centrales, y una en la próxima. Ahora vamos a hacer el otro aumento aquí. O sea que en cada esquina, antes de llegar al borde, a tejer la cadena, hacemos un aumento aquí y un aumento de este otro lado. Vuelvo a repetir ese arco de 7 cadenitas. Tengo 3, 4, 5, 6, 7. Y es repetir cada lado, vamos a tejerlos de la misma forma. Ahora me voy a encontrar aquí en esta esquinita, entonces de este lado me corresponde tejer las 2 medias varetas juntas. Le estoy dando un aumento. Ahí. Estas 3 centrales van simples. Estamos tejiendo una media vareta por cada punto que me encuentro. Y cuando llego al otro extremo, a esta otra esquinita, recién aquí le hacemos un aumento. Y nuevamente el arco de 7 cadenas. De este lado repetimos lo mismo que hicimos en estos dos costaditos. Así que yo me quedo tejiendo porque esto es muy fácil y repetimos lo mismo. 7 cadenitas. Acá ya llegué al inicio de esta hilera y lo cierro con un punto corrido. Todas las hileras las vamos a cerrar de la misma manera. Una cadenita, tiramos y ajustamos. Entonces nos van quedando estos arcos de cadena y los costaditos tejidos, cada uno con sus puntos. La primera con punto bajo, la segunda con media vareta. Ahora voy a buscar mi tercer color. Tengo mi tercer color y vamos a comenzar esta hilera con varetas. Voy a introducir en este
primer espacio que tenemos, ahí donde estuvo el nudito, levanto 3 cadenitas y tejo el primer aumento, o sea que tejo 2 varetas juntas en el mismo espacio. Tomo una lazada y las varetas restantes vamos a tejerlas, las medias varetas que quedaban de la hilera anterior, ¿no? Vamos a tejerlas en punto relieve hacia atrás. Ahí. Abrazo la media vareta y tejo la vareta en relieve por detrás. En total son 5 las medias varetas centrales. Ahí tengo 3, abrazo, acá tengo 4 y abrazo esta última que pertenece a donde le hicimos el aumento. Están un poquito apretadas porque eran medias varetas. Ven que la voy a volver a hacer. Ven, aquí estaba el aumento. Bueno, una de estas va en relieve. Ahí. Ahí está. Entonces acá tengo 5 varetas centrales y el aumento en este extremo. Ahora el aumento me tocaría hacerlo aquí, en este mismo hueco, donde hicimos el aumento anterior. Ahí una y aquí otra. Solo que en esta hilera son todas varetas. De ahora en más son varetas. Vuelvo a repetir el mismo arco de 7 cadenas. Tengo 3, 4, 5, 6, 7 y nuevamente repito esta hilera. Aquí en la esquina, aquí en el medio de ese aumento, bueno, acá voy a pinchar y tejo las 2 varetas. Tejo una y tejo la otra. Ahí. ¿Ven? Ahí me va a quedar el aumento. Ahora tomo la lazada y voy a abrazar esta que está al lado, está pegadita. Entonces paso mi aguja por delante del punto, la abrazo, tiro de la hebra y cierro mi vareta. Y así voy a ir una al lado de la otra, completando las 5 centrales. Tengo 2, aquí tengo la tercera. Ahora a medida que vamos tejiendo empieza a aflojarse un poco más el tejido porque ya son varetas, no son puntos tan cortitos. Ahí tendría la cuarta y la quinta que pertenece a este aumento que dimos en la hilera anterior. Entonces yo una de ellas las voy a tejer en relieve. Y en este espacio que me queda entre las dos voy a hacer el aumento. En este caso son varetas. Ahí tejo una y aquí tejo la otra. Y luego repetir. Vamos a hacer otro arco de 7 cadenas y volvemos a hacer el mismo trabajo de este lado hasta cerrar con el último arco de cadenas. Yo me quedo tejiendo porque esto es muy fácil. Así nos tiene que quedar y todavía tenemos las cadenitas sueltas. Entonces ahora vamos a comenzar con el cuarto color y empezamos así. Esta hilera la vamos a tejer así. Aquí en el medio de las 2 varetas voy a levantar mi nuevo aumento y otra vez con varetas. Ahí. Y ahora empezamos a tejer todas estas restantes en relieve. Esperen que acá tengo estos hilitos que después los vamos a esconder. Y los tejemos en relieve como tejimos la hilera anterior. Ahí. Cierro 2 y cierro 2. Una a una vamos a ir tejiendo. Ahí. Y es repetir. Ustedes van a elegir la cantidad de hileras que le quieran dar a estos triangulitos, porque lo pueden hacer un maxi triangulito y se hacen un regio almohadón, por ejemplo, o pueden hacer triángulos grandes y también unirlos, y se pueden hacer una manta, no solamente almohadones, pueden hacer un camino de mesa, pueden hacer un montón de trabajos bonitos, bolsos. Como idea es hermosa y hay muchísimas ideas. Uno puede emplearlo en lo que a uno se le ocurra, ¿no? O por lo menos así me manejo yo. A mí me gusta algo y bueno, allá voy. No importa si se usa, si no se usa. Si me gusta cómo queda, me encanta lucirlo porque el crochet tiene esa magia, ese encanto, ¿verdad? Bueno, cuando llegamos aquí a la esquina, otra vez hacemos esas 2 varetas, que es las que nos van a dar el aumento.
y nuevamente esa cadenita de 7 puntos, 7, y iniciamos nuevamente de este lateral, ahí entre medio de las dos, y tejo mi nuevo aumento. Y es repetir, de aquí en adelante solamente es repetir las hileras. Siempre el aumento va a ir en las esquinas, porque es lo que nos permite que este triangulito crezca y que crezca parejo. Se nos va ensanchando, pero también a su vez le vamos dando ese aumento que necesita. No deja de ser un trabajo circular, entonces nosotros necesitamos darle ese aumento. Yo me voy a quedar tejiendo esta hilera. Una vez que decidimos el tamaño que le queremos dar, entonces sí, vamos a comenzar a tomar estas cadenitas y las vamos trenzando. Paso mi aguja por aquí, traigo la cadenita que la sigue y la enrosco. Miren, ahí. Ahora saco mi aguja, entro de nuevo de este lado, voy en búsqueda de la cadenita de la hilera que sigue y la enrosco. Así con todas las hileras que uno decida tejer. Y enrosco por última vez esta, que en este caso me quedó este bordón. Ahí va de nuevo. Paso mi aguja, voy en búsqueda de la cadenita que sigue y la enrosco hacia afuera. Paso mi aguja, tomo y la traigo. ¿Ven? Es súper fácil. Hay trabajos divinos hechos con estas cadenitas. En este caso es un triángulo, pero se hacen círculos, se hacen cuadrados, se hacen rectángulos. Miren qué bonito. Y quedan realmente bellísimos. Bueno, acá voy por la última. Ahí. Ahora sí, miren qué efecto. La verdad, yo enamorada de mi crochet. De todo el crochet, la verdad que es hermoso. Bueno, ahora sí vamos a cerrar esta hilera. Elegimos el color que uno desee y vamos a comenzar. Tengo aquí, empiezo desde este extremo con un punto bajo. Ahí, cadenita, y comienzo con un punto bajo. Ajusto, ahí. Voy a tomar lazada y aquí, entre las cadenitas y la primer vareta, acá voy a hacer el aumento. O sea que tejo 2 varetas. Ahí. Y ahora todas estas varetas que tenemos de la hilera anterior, todas van en relieve. O sea que yo voy a tomar lazada y una a una voy a ir envolviendo mi relieve por detrás, como hicimos con las hileras anteriores, con la diferencia que en esta hilera van todas las varetas tomadas por detrás, porque el aumento nosotros lo hacemos fuera de estas varetas, lo hacemos entre la cadenita y una vareta. Entonces nos quedan todas estas varetitas divinas y nosotros las tejemos todas en relieve. Si se le llega a soltar una de las cadenitas, no se hagan problema, porque eso lo pueden reacomodar, ¿eh? Como tiene movimiento este triangulito en nuestras manos, puede ser que alguna cadenita se zafe, pero no pasa nada. Bueno, esta sería la última. Ahí. Ahí. Ahora voy a traer esta cadenita que se me reveló y se quiere ir. Acá en el huequito de la cadenita y esta última vareta, ahí yo voy a tejer ese aumento. 1 y 2 varetas. Ahora sí voy a tomar el arito de la cadenita y vuelvo a hacer un punto bajo. Este punto bajo sería el extremo donde nosotros vamos a unir este triángulo con otros. Entonces, yo aquí le voy a hacer un arco. Y acá puedo decidir hacerle 2, 3, 4 cadenitas. Depende de la distancia que nosotros querramos entre la unión de cada uno de los triángulos. Es el arco que vamos a hacer. Yo puedo hacer 2 cadenitas y volver a tejer ese punto bajo. Y les muestro cómo queda. Me queda, ven, un pequeño arco. Una vez que tejemos el segundo punto bajo, ustedes van a decidir después si quieren hacerle un arco más grande, de 3 cadenas, de 4 cadenas. Eso lo van a ir viendo cuando unan un círculo, por ejemplo, con los triángulos y
cuánta distancia quieren que tenga en el centro cada uno de estos círculos que vamos a ir formando con los triángulos. Yo sigo, tomo la lazada y acá, recuerden, en el hueco de las cadenitas, ahí voy a tejer esas 2 varetas de aumento. Y luego es simplemente repetir. Ahora me tocaría tejer todas estas varetas en relieve y luego volvemos a pinchar sobre esta cadena. Cuando llegue aquí vamos a enganchar esta cadenita y tejemos ese punto bajo y el arquito de cadenas. Es repetir solamente lo mismo que hicimos acá. Bueno, lo hacemos de este lado y lo hacemos de este lado. Yo me voy a quedar tejiendo y luego se los muestro terminadito. Acá llegué a la cadenita, al arco de cadenitas, y le tejí el otro punto bajo. Si recuerdan, comencé con un punto bajo. Bueno, acá es donde tengo que hacer el arco, que yo lo hice de 2 cadenas, pero quiero mostrarles algo. Miren, 1, 2, 3. Puedo hacer un arco de 4 cadenas también. Y voy a mostrarles cómo queda. Acá yo supuestamente cerraría mi triangulito y ya corto la lazada. ¿Ven cómo quedaría? Quedaría un arco un poquito más grande. Yo lo cerré con 2 cadenitas, pero lo pueden cerrar con 3, en este caso es con 4. Ustedes van a elegir. Yo lo voy a destejer porque lo voy a volver a hacer con 2 cadenitas como hice el resto. Pero es lo que les quería explicar, que ustedes eligen luego para la unión de estos triangulitos entre sí. Ahí está, no podía sacar el punto corrido. Hacemos una cadenita para el nudo, tiro y ajusto. Miren qué belleza, este es el resultado. La verdad, encantada. Miren qué bonito que es, súper original. Nos queda esconder alguna de las hebras que nos han quedado dando vuelta y después unir un triángulo con otro y darle alguna forma bonita. Es un trabajo muy lindo. Espero que les guste y tejan cosas bonitas.